Vamos a empezar hoy a ver el tema de modelos de seguros incluyendo gastos, en particular cómo se calculan las primas de tarifa. ¿Qué son las primas de tarifa? Recuerdan que cuando comenzamos a ver en el curso anterior todos los seguros y las anualidades, les llamábamos primas de beneficio. ¿Eso qué quiere decir? Que únicamente se está considerando el beneficio que se va a pagar y no se está considerando ningún gasto en el que la compañía aseguradora puede incurrir. ¿Qué significa esto? La compañía de seguros incurre en diferentes tipos de gastos. Aquí tenemos una serie de gastos: de adquisición, de mantenimiento, gastos generales, de pago del seguro, de inversiones. Cada aseguradora puede tener su propio esquema, pero podemos ver claramente diferentes ejemplos. En el tema de adquisición, pues una aseguradora necesariamente debe de gastar en publicidad. Ustedes ven generalmente muchísimo gasto en publicidad, anuncios en el radio, en la televisión, en diferentes revistas. Las comisiones que se pagan de los agentes de ventas. Por otro lado, en la adquisición hay clasificación de riesgos. ¿A qué se refiere? Con el fin de ver qué tipo de riesgo está enfrentando la compañía, pues realiza exámenes médicos a las personas, entrevistas, les pregunta si tienen ciertas enfermedades, si han tenido ciertos síntomas, ciertos diagnósticos, etcétera. Y para eso hay médicos también que están apoyando a realizar esto. Por otro lado, hay la preparación de las nuevas pólizas, toda la parte administrativa que se tiene que hacer, los expedientes, etcétera. Hay otros gastos que tienen que ver con el mantenimiento. Una vez que ya se ha adquirido la póliza, seguramente tendremos que mantener vigente la póliza, cobrar las primas, llevar trabajos de contabilidad, si hay algún tipo de cambios de beneficio como veíamos antes, o las opciones de pago, como el ejemplo que recientemente vimos, la correspondencia con los asegurados, el envío de sus estados de cuenta, de cambios de situaciones, etcétera. Gastos generales, pues aquí tenemos gastos en los que tal vez se tiene que hacer cierta investigación sobre cómo se ha comportado, cómo va cambiando la mortalidad o los riesgos de automóvil, lo que sea. Cualquier tipo de riesgo hay que hacer investigación. Obviamente los servicios actuariales, los servicios de los abogados, la contabilidad general, el pago de impuestos, todas las licencias, etc. Por otro lado, viene el pago del seguro. Una vez que ocurre el siniestro, el fallecimiento o la sobrevivencia, se tiene que hacer el pago del seguro. Pues para ello se tiene que investigar sobre la reclamación y hay un costo de desembolsar. Por otro lado, las inversiones, pues también se tienen que contar, hay que hacer análisis de cómo invertir los excedentes, todo el dinero que se tiene, las reservas, el costo de adquirir y vender el servicio, etcétera. Lo que ustedes se puedan imaginar de gastos que puede incurrir una aseguradora, lo pueden contemplar aquí. Esto debe estar reflejado en la prima. A esta prima que vamos a tener le vamos a llamar prima de tarifa. Vamos a tomar un ejemplo de la sección 15.2 del libro de Actuarial Mathematics de Bowers, en donde nos presentan un seguro total mixto a 3 años. Las primas son anuales, completamente discretas y tiene un beneficio de 1,000 pesos. Vamos a suponer que la tasa de interés es del 15% y las hipótesis actuariales nos dicen que la mortalidad en la edad X es de 0.1, en la edad X más 1 es de 0.1111, edad X más 2 es de 0.5. Bueno, lo primero que vamos a hacer es calcular la prima de beneficio. Esta prima de beneficio la vamos a hacer con el principio de equivalencia y para eso recuerden que decimos que la esperanza de la pérdida es igual a 0. ¿Eso qué significa? Que vamos a tener la prima de este total mixto a 3 años. Recuerden aquí la anotación, un seguro completamente discreto a edad para una persona de edad X a 3 años por 1,000 pesos. Esto lo podemos escribir así o bien de esta manera, P de X3. Recuerden que en el caso de un seguro completamente discreto podemos omitir el paréntesis y el seguro. Esta prima sabemos entonces por el principio de equivalencia que es igual a 1,000 por A de X3 entre la anualidad, A de X3 minúscula. Y esto es igual a 288.40. Podríamos dejarlo ahí que ustedes vean cómo se calcula este valor. Vamos a hacerlo rápidamente para que no queden con la duda. Y lo que vamos a hacer aquí, no tenemos
conmutados, no tenemos aquí una tabla de mortalidad completa, por lo tanto no lo podemos hacer. Tendremos que recurrir a las fórmulas básicas de qué significa ADX3, el valor presente de este pago que se va a realizar si la persona muere antes de 3 años o bien si sobrevive los 3 años. Y por otro lado tenemos que calcular el valor presente de la anualidad, la serie de pagos de $1 durante estos 3 años a principio de cada año. Si quieren pararlo aquí y tratarlo de hacer, yo voy a seguir. Vamos a tener que ADX3 es igual a la suma. Recuerden que es de k igual a 0 hasta n-1, en este caso n es 3, por lo tanto la suma es hasta 2, de la función de descuento elevado a la k más 1, porque son desde el primer año hasta el último, es decir, hasta el 3, de kp de x, q de x más k. Toda esta primera parte se refiere al seguro temporal, pero falta el total puro. El total puro es, recuerden que es b al cubo por 3p de x o 3e de x. Las probabilidades p de x las podemos calcular a partir de la q de x, por lo tanto, pues esta probabilidad sería p de x por p de x más 1 por p de x más 2. Y ustedes lo pueden calcular. Verifiquen que esto es igual a 0.68858. Por otro lado, el valor presente de la anualidad, ADX3, esto es igual a la suma de b a la k kp de x. Recuerden que esta es la fórmula de pago corriente para las anualidades. Hay otra que le llamamos pago agregado. Esta es la de pago corriente, en donde vamos viendo cuánto se va pagando en cada momento. Y esto también es 1 menos ADX3 entre D. De cualquier manera que lo calculen, tienen que obtener 2.3875. En este caso, sí podemos calcularlo como 1 menos ADX3. ¿Por qué? Porque esta que tenemos a la izquierda se refiere a un seguro total mixto, no a un temporal. Recuerden también que esta anualidad nunca se le pone un 1 sobre la X. Esta es una anualidad temporal y así es simplemente ADX3. Y aquí tenemos dividido entre D porque estamos hablando de un seguro completamente discreto. Ok, ya tenemos la prima de beneficio. Esta prima de beneficio no incluye ningún gasto. Estamos viendo cómo incluir los gastos dentro de nuestra prima. Tenemos que saber qué tipos de gastos va a haber. Vamos a suponer en este ejemplo los siguientes gastos. Tenemos, además de los diferentes gastos que haya de comisiones, ventas, gastos generales, impuestos, mantenimiento de póliza, emisión y clasificación, todos los tipos de gastos que en la compañía pudieran tener, tenemos los gastos diferenciados por año. Aquí tenemos el primer año y las renovaciones. Generalmente hay una diferencia considerable entre los gastos de emisión, gastos que se hacen en el primer año, las comisiones, etcétera, que los que se hacen en las renovaciones. Aquí, por ejemplo, vemos un 10% sobre la prima y aquí en la renovación un 2% sobre la prima. Gastos generales 4 y aquí no tenemos nada. Impuestos, parece ser que los impuestos son constantes durante toda la vida del seguro, al igual que el mantenimiento de póliza, pero el tema de emisión y clasificación únicamente se ve reflejado en el primer año. Fíjense que además de tener gastos por los diferentes años, tenemos otros gastos reflejados de otra manera. Aquí tenemos solamente dos, hay otros tipos, pero aquí tenemos uno reflejado como porcentaje de la prima. Esta va a ser no la prima de beneficio, sino la prima de tarifa, la prima que se va a cobrar. Tenemos esta prima que se va a cobrar y tenemos un cierto porcentaje. Y después tenemos una constante. Esta constante no depende del valor de la prima, no depende de la suma asegurada, simplemente aquí son 3 pesos, 1 peso, 4 pesos. Estos son gastos que se tienen en general y simplemente es una constante que tenemos. ¿Cuánto cuesta el papel? ¿Cuánto cuesta el examen médico? ¿Cuánto cuesta lo que sea? No se maneja como porcentaje de la prima. Y lo mismo en las renovaciones. Hay una tercera forma de considerar estos gastos, que es al millar de suma asegurada, dependiendo de cuánto estuviéramos asegurando. En este caso son 1,000 pesos. Podríamos escribir aquí, bueno, pues tanta cantidad al millar de suma asegurada. Aquí entonces vemos que el primer año vamos a tener 20% sobre la prima y en las renovaciones vamos a tener 6% sobre la prima de tarifa. El primer año vamos a tener un gasto de 8 pesos,
en las renovaciones vamos a tener un gasto de 2 pesos. Vamos a considerar estos gastos para ver cómo incorporarlos en nuestra prima de tarifa. Vamos a recordar que en la variable aleatoria de pérdida, 0L es el valor presente de los beneficios futuros menos valor presente de las primas futuras. Si incorporamos los gastos, vamos a ver que esta variable aleatoria de pérdida se convierte en 0LG, vamos a llamarle, que va a ser el valor presente de beneficios futuros igual que antes, más el valor presente de los gastos futuros, porque tenemos que incorporarlos, menos el valor presente de las primas futuras. Pero si se fijan aquí, vamos a usar G en lugar de P. Eso significa que vamos a tener otra prima. Ya no es la P, la prima de equivalencia. Vamos a tener unas primas que le vamos a llamar G, en donde tenemos los diferentes gastos incorporados. Para obtener la prima de tarifa G, vamos a aplicar también el principio de equivalencia y vamos a ver que la esperanza de la variable de pérdida es igual a 0. Esto va a implicar que el valor presente actuarial de las primas futuras G sea igual al valor presente actuarial de los beneficios futuros más el valor presente actuarial de los gastos futuros. Para ello vamos a ver cómo se comportan los gastos. Ya vimos que el primer año tenemos 20% de G más 8 pesos. Realmente no necesitamos tener todo el desglose de a qué se van los diferentes gastos. Simplemente vamos a tener el total, 20% de G más 8 pesos. Y para las renovaciones vamos a tener 6% de G más 2 pesos. Tenemos aquí los diferentes años en que pagamos G. Estamos diciendo que el primer año van a ser 0.20 de G más 8 pesos. Pero este 0.20 de G lo podemos dividir en dos partes, 0.14 de G y 0.06 G. Lo mismo que el 8 lo puedo dividir en dos partes, 6 y 2. ¿Para qué quiero hacer esto? Bueno, porque si veo que en los siguientes años voy a tener 0.06 G y 0.06 G, o 2 y 2, vamos a tener este 2 todos los años, desde la contratación de la póliza hasta que terminamos de pagar G. Mientras estemos pagando G, vamos a tener aquí 2 pesos, más otros 6 que tengo que pagar en el momento inicial. Y lo mismo en el caso del porcentaje, tengo 0.06 G, 6% de G, todos los años. Para completar el 20%, tengo que sumarle además un 14% de G. Este 14 más el 6 me da el 20 que tengo el primer año. En el resto de los años no tengo que sumar porque simplemente son un 6% más los otros 2 pesos. Bueno, vamos a ver qué sucede con esto. El valor presente actuarial de las primas futuras va a ser G por A de X3. Recuerden que para traer el valor presente estamos en este momento cuando la persona tendría edad de X. Para traerlo a valor presente tenemos que sumar G más G por B por B, traído a valor presente, por P de X, que es la probabilidad de que sobreviva, más G por B al cuadrado, porque tenemos que traerlo 2 años, por P de X por P de X más 1, es decir, 2P de X. Esto es G A de X y es el valor presente de las primas futuras. Este valor presente de las primas futuras va a tener que ser igual al valor presente de los gastos futuros. ¿Cómo sacamos el valor presente de los gastos futuros? Este 0.14G y el 6 ya están en valor presente. Por lo tanto, no le tengo que hacer nada. 0.14G más 6, ahí los tengo. Por otro lado, el 6% de G y el 2 los tengo que traer a valor presente. ¿Y cómo los traigo? Igual que la G. Tengo 0.06G por A de X3 más 2 A de X3. Y esta es la forma en que podemos traer a valor presente los gastos futuros. Por último, tengo el valor presente actuarial de los beneficios futuros. ¿Cuántos son los beneficios futuros? Pues ya lo teníamos antes, 1000 A de X3. Y tengo todos los componentes para poder calcular la prima G. Tenemos que el valor presente actuarial de las primas futuras G es igual al valor presente actuarial de los beneficios futuros, más el valor presente actuarial de los gastos futuros. Así que el valor presente actuarial de las primas futuras vimos que era G A de X3 es igual al valor presente actuarial de los beneficios futuros, que ya sabíamos que era 1000 A de X3.
más el valor presente actuarial de los gastos futuros que acabamos de ver, que es 0.14g, más 0.06g a de x3 más 6 más 2 a de x3. Así que tenemos esta ecuación y para obtener la g simplemente tenemos que despejar. Vemos que la prima de tarifa es 332.35 en lugar de los 288 que teníamos de prima de beneficio. Vamos a dejarlo ahí, en el siguiente video haremos otro problema.